todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano y en este vídeo vamos a hablar sobre, bueno, dos características de la guitarra flamenca, como son la velocidad y la pulsación. Bueno, una alzapúa es un buen ejemplo de que tiene ambos elementos, ¿no? Sobre todo interpretado de esta manera. Bueno, ahí coinciden, en el caso de la alzapúa, coinciden ambas cosas en su máxima expresión. Todo a tope, ¿no? Todo, si se tratara de botones, sí, pues habría que ponerlos todos al máximo. Al 10, ¿no? Eso es, todo al 10. ¿no? Sí. No solo eso, algo más también, buscando la sensación rítmica, ¿no? Que también es otro elemento del que podemos hablar. Pero en principio esos dos argumentos, digo argumentos porque pueden estar en nuestras manos. En cierta forma es también una decisión, si tocar más fuerte, más flojo, si tocar más o menos rápido. Sí. Es algo que nosotros podemos, en cierta forma, podemos modelar y poner en función de nuestro interés. Claro, porque tenemos dos situaciones. Tenemos la situación en casa, el estudio, y luego tenemos lo que es la práctica, ¿no? Por ejemplo, a tus alumnos en su día, cuando tú estabas, bueno, no sé si nunca ha sido algo que tú has estudiado de manera muy específica, pero el tema de la pulsación y la velocidad, Sí. ahí hay varios elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Yo me inicié en la guitarra con algunas premisas básicas, y que las tenía muy claras, que mis maestros hicieron porque así las tuviera muy claramente, ¿no? Una de ellas era estudiar con una buena pulsación, desarrollar una buena pulsación. Luego, yo eso lo he trasladado mucho a mis alumnos, ¿no? Y lo he argumentado dándole un sentido práctico. O sea, si nosotros tenemos una buena pulsación, tenemos potencialmente la posibilidad de tocar fuerte, tenemos todos los matices intermedios hasta tocar de una forma muy sutil y muy sensible, muy flojito y con buscando otras características en nuestra música. Claro, porque al revés no se puede hacer. Hacer el camino al contrario. O sea, si tú sabes tocar sutil, no Claro, si potencialmente no tiene la fuerza y no lo ha estudiado convenientemente. De todas formas, estas son cosas que en el estudio, un estudio concienzudo, digamos, y a propósito, o sea, sabiendo lo que estudiamos, ¿no? Sí. Simplemente echando horas y horas sin cabeza, ¿no? Sin ponerle unos objetivos y una razón de ser a nuestro estudio. Yo en el estudio, por ejemplo, tengo las dos perspectivas. Lo mismo hago una escala buscando una pulsación grande y, por tanto, pulsación y velocidad suelen ser términos contrapuestos de alguna forma. No quiere decir que luego, por ejemplo, en el ejemplo de la alzapúa, pues todo esté al máximo, pero normalmente cuanto más apretemos, estamos más condicionados en la velocidad, nos costará más trabajo tocar rápido. Sí. En la medida que relajemos tenemos que desarrollar esa capacidad también, esos tonos intermedios que yo he dicho, esos puntos intermedios desde un ataque máximo, desde una máxima pulsación a un ataque mucho más sutil. Si controlamos eso, la velocidad, por otro lado, se dispara. Claro, y eso en el picado más que nada se nota. Sí, por ejemplo, ¿no? en el picado yo estudio desde escalas pues, a la máxima potencia, despacito. A otro registro que es buscando ya más, relajando esa pulsación y buscando ya más un discurso más rápido, más ágil, ¿no? No es tan, en ese caso no tengo tanta exigencia en cuanto a que suenen incluso todas las notas, y aquí entra el otro concepto, el concepto de la precisión, ¿no? Sí. De esas premisas que yo tenía desde que me inicié en la guitarra, otra era que te sonaran todas las notas, o sea, que des todas las notas. Bueno, yo añado un tercer elemento, que es el sentido rítmico.
Vale. El sentido rítmico. El sentido rítmico, lo que tenemos que tocar es con intención rítmica, con sentido rítmico. Eso muchas veces matiza los errores de otro tipo, digamos, de incluso dar en otra nota o en otra cuerda. Si esa nota está a compás, se diluye el error, no pasa nada, eso, absolutamente, no pasa nada. Entonces, un poco el equilibrio, ese equilibrio entre lo que primero son solamente dos elementos, que es velocidad y pulsación. Luego hay más elementos que entran en escena. Desde mi punto de vista, lo que yo aconsejo a mis alumnos es en el estudio pues intentar llevar todos los parámetros al máximo, intentar con la máxima pulsación, con la máxima velocidad, con la máxima limpieza, y luego ya en directo ya veremos. Sí, ya veremos, claro. Porque la realidad del directo da pie a 1000 realidades diferentes, claro, sí. En las que hay que echar mano, pues menos a la policía o a los bomberos, porque son cuestiones que tenemos que solucionar por nosotros mismos. Claro. En el escenario está solo. Entonces echan mano a todo ese estudio previo, evidentemente de la casa, pero a todos esos argumentos técnicos que combinados pues pueden resultar finalmente, si esa combinación es acertada, pues pueden llevar a una interpretación brillante final, ¿no? Claro. Me he acordado de dos elementos que son muy fundamentales en el flamenco, si hablamos de pulsación, y también la otra cuestión, la cuestión rítmica, y que claro, eso viene también del acompañamiento, ¿no? El hecho de tener una pulsación fuerte, que es característica de la guitarra flamenca, que viene, supongo, del baile o de los tiempos que no había amplificación. Claro, la necesidad de tocar fuerte es como está muy dentro del DNA del guitarrista flamenco, ¿no? Y eso hay que quizás también buscarlo para que la guitarra te suene flamenca, ¿no? Totalmente cierto. Y para mí es un punto de partida fundamental. El desarrollar a nivel de facultades del guitarrista, desarrollar una pulsación contundente. Sí. Pero también una velocidad. Sí. También una velocidad. O sea que podríamos decir que una cosa y otra pues sería buscar potencia, ¿no? Claro. Potencia, tanto en el sentido de la fuerza como en el sentido de la velocidad. Creo que es fundamental el tema del flamenco tradicional, de cómo se ha tocado siempre, del acompañamiento y tal. Claro, eso hace que el modelo de guitarrista flamenco, bueno, no sé si tanto ahora, ¿no? Porque ahora hay otra serie de medios que hacen que bueno, sin tantas facultades se pueda tocar la guitarra, bueno, al menos que el resultado sea muy aparente, ¿no? Sí. Sin necesidad de tantas facultades, pero yo creo que para explorar los límites siguen siendo fundamental la facultad del guitarrista, y básicamente es buscar ser un guitarrista potente, sí, en el sentido de la velocidad y de la pulsación. Claro, y lo que has dicho antes, ¿no? Que es que si tú sabes tocar fuerte, pues también sabes tocar sutil, pero al revés, no tanto. Entonces, aunque tú no acompañes al baile, igualmente es interesante para tener dinámica en tu manera de tocar. Bueno, mi trayectoria parte de ese mundo. Estaba sumergido acompañando al baile, que, bueno, entre tú y yo te puedo confesar que es lo que más me gusta. Yeah. O sea, esa sensación de tocar para bailar, de compartir en escena con los palmeros, con la bailadora, con el cantador, es fantástica, es la sensación más fuerte que yo recuerdo de haber tenido en un escenario. Bueno, muy cerca van los otros también, acompañar al cante, un buen guitarrista flamenco, es básicamente un acompañante al cante. Claro. Básicamente es eso, pero mi trayectoria luego pues, se dirigió hacia más los terrenos de la guitarra solista, ¿no? Claro. Y de la docencia también. Sí. Bueno, no es incompatible una cosa con la otra. De hecho, cuando una de esos pilares pues, no está, eso se nota. Claro. ¿No? Guitarristas que pueden ser muy brillantes, a efectos, no sé, de composición, muy originales y tal, pero no son tan, no sé, tan rítmicos, tan flamencos, no tienen ese carácter, o al contrario, gente que no tener unas facultades, unas grandes facultades,
pues se queda en el terreno del acompañamiento sin adentrarse en el de la guitarra solista, que por otra parte no es necesario. Hay verdaderas figuras que no han tocado solo nunca, ¿no? Yeah. O sea, bueno, creo que la guitarra flamenca en particular tiene esas características, un abanico de tantas posibilidades que la hacen muy grande. Claro. Para mí es el instrumento más grande de todos. Claro. Totalmente, totalmente. Y antes has comentado una cuestión que, en cuanto a la precisión, que a veces no hace falta ser tan preciso, porque si está bien el ritmo, ahí no pasa nada si falla una nota, claro. Hay también otra cuestión que está, digamos, ahí, que creo que es interesante remarcar, que es la importancia del compás, ¿no? Porque, claro, si tú llevas bien el compás, pero tienes que llevar bien el compás, esa es la cuestión, que si tú no lo llevas bien, claro, en general ya se escucha, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Te hago una falseta por bulería, así muy como picoteando por encima, sin ser muy nítido, digamos. O sea, yo esto lo puedo hacer... Lo puedo hacer así, está sonando todas las notas y está todo en su sitio, pero... Por ejemplo, fíjate que estoy tocando como por encima, ¿no? No son movimientos excesivamente nítidos, ni muy apoyados, ni muy contundentes, ni con mucha pulsación. Estoy como tocando por encima, pero con un sentido rítmico, o al menos lo intento, muy acusado. Sí. Y una cosa suple la otra. No es necesario venirse intentando llegar a un máximo de expresión rítmica. Lo demás queda en otro plano. Sí. O sea, de nuevo vemos la importancia que tiene el compás, ¿no? Bueno, estamos hablando de claves, de velocidad, de pulsación, bueno, en este caso el sentido rítmico es otra de las claves. Claro. Cuando no se tiene, se toca de otra manera. Sí, y no se tiene ese recurso, evidentemente se nota. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, Paco, muchísimas gracias y bueno, esperamos que os sirva de ayuda. Claro, son cuestiones fundamentales de las que hablamos en mucho más profundidad en los cursos. El mismo maestro Paco pues ha hecho cursos de alegrías, de tientos, en las que entramos mucho más en detalle también sobre cuestiones de compás, ¿no? Que todo empieza por ahí. Sí. Estamos, como digo, hablando de cuestiones fundamentales que no son difíciles de entender. No son difíciles de comprender, de asimilar, pero bueno, es muy importante lo que hablamos siempre, tener la información precisa. Sí, y saber en qué centrarte, ¿no? Porque todo eso lo que hemos hablado, claro, se puede aplicar ya. O sea, cualquier cosa que tú hagas, sabiendo la importancia que tienes que darle a cada cosa, totalmente. Claro, ahí está la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, dejadnos un comentario y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.